Desde su más tierna infancia, resonaron en sus hogares expresiones como raza, nacionalsocialismo o cremación. El saludo Heil mein Führer incluso se convertía en su saludo matutino en algunas ocasiones y para muchos fueron sus primeras palabras. Los hijos de los principales jerarcas nazis crecieron inmersos en la doctrina militar y los principios del Tercer Reich, siempre aislados de la realidad exterior, cautivos de un régimen antisemita y monstruoso. En el video de hoy vamos a compartirte las historias de los descendientes de algunos de los más importantes personajes de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Intentaremos explorar cómo fue la vida y crianza de un grupo de infantes que solían llamar al temible Führer alemán, Tío Adolf. Bienvenidos una vez más a Historia Militar. Hasta el dramático desenlace de la Segunda Guerra Mundial, la residencia privada de Adolf Hitler funcionó como el epicentro de las reuniones más cruciales del ferviente partido nazi. Sin embargo, no solo recibía a dignatarios y a altos funcionarios por cuestiones políticas, sino que se llevaban a cabo encuentros más relajados que revelaban el lado más humano del Führer. Estos momentos solían ser organizados por Eva Braun, su esposa, conocida solo por el círculo más íntimo del tirano. Entre estas veladas, las más recurrentes eran aquellas con la visita del matrimonio Schneider, Erwin y Hertha Schneider. Estos dos eran figuras asiduas cada semana en las tertulias del Berghof, segunda residencia gubernamental y lugar de descanso del Führer. Hertha, una entrañable amiga de Eva Braun desde la infancia, mantenía una confianza y lealtad indestructible con ella. Los Schneider encajaban perfectamente con la visión nacionalsocialista de Hitler y Braun, formando una familia que muchos aspiraban a emular. A donde iban, llevaban consigo a dos pequeñas niñas, a las que presentaban como sus hijas. La mayor, llamada Úrsula, pero conocida simplemente como Uschi, solía corretear por las amplias terrazas del Berghof, incluso mezclándose entre visitantes importantes que llegaban para discutir temas oficiales con el Führer. La relación entre la pequeña Úrsula y el matrimonio Hitler llamaba poderosamente la atención. Para entender esta historia debemos remontarnos a 1938, cuando Eva Braun realizó uno de sus paseos por Europa, específicamente a Italia. Se especula que en ese viaje la mujer estaba supuestamente embarazada del Führer y dio a luz a Úrsula a escondidas. Previo acuerdo, la niña fue inscrita con el apellido Schneider para ser cuidada por este matrimonio amigo, con el propósito de preservarla de los peligros asociados con ser la hija del Führer. Además, el plan buscaba en ese entonces mantener oculta la relación de Hitler con Eva Braun y demostrar que solo estaba casado con su amada nación. En las fotografías y filmaciones de Hitler y Úrsula, se revelaba una relación especial que levantaba sospechas. En todas las imágenes capturadas se observa a un Hitler menos rígido y más humano. Se especula con que solo la pequeña era capaz de despertar esa faceta aparentemente inexistente de su personalidad. Eva Braun fue quien registró la mayoría de estas imágenes, mostrando al dúo en escenas familiares, reuniones con amigos y jugando con agentes de las SS cerca de la residencia alpina. Con la derrota de Alemania y el subsecuente suicidio de Eva Braun y Hitler, el rastro de la pequeña se perdió, pero los más escépticos sostenían la teoría conspirativa de que Úrsula era efectivamente la hija del matrimonio más poderoso de la Alemania nazi. Sin embargo, historiadores especialistas sostienen que la hipótesis no es más que una conjetura y que Adolf Hitler no dejó descendencia en este mundo. Quien sí engendró criaturas fue Heinrich Himmler, uno de los personajes más siniestros de la historia. Fue el comandante en jefe de las SS y uno de los líderes nazis más destacados. Su macabra fama se atribuye en gran medida a su papel como arquitecto principal del Holocausto, siendo responsable de la creación y supervisión del sistema de campos de concentración. Sin embargo, la oscura sombra de Himmler se extiende aún más allá de su propia vida, revelando un secreto sorprendente a través de su hija, Gudrun Burbitz, nacida el 8 de agosto de 1929,
Gudrun fue moldeada desde la infancia por los ideales nazis. Su imagen, incluso siendo una niña, se utilizó como propaganda al encajar en el concepto de la raza aria. Testimonios de prisioneros afirmaban haberla visto paseando por campos de concentración junto a su padre. Sin embargo, todo cambió drásticamente en 1945, cuando el mundo que conocía se desmoronó en el momento que los nazis perdieron la contienda. Tras el suicidio de Himmler al final de la Segunda Guerra Mundial, Gudrun tuvo que testificar en los juicios de Nuremberg. Liberada en 1946 después de su declaración, esta ferviente seguidora del nazismo decidió alterar la percepción de su padre. «Quiero intentar cambiar su imagen», afirmó en la única entrevista que concedió. De niña adorable a fanática nazi, Gudrun Burbitz desempeñó un papel destacado en Stille Hilfe, una organización secreta que brindaba apoyo a exmiembros nazis, fugitivos, condenados y sus familias. Esta entidad hasta hoy permanece como una de las organizaciones más polémicas de la Alemania de posguerra. Gudrun falleció en mayo de 2018 a los 88 años, adoptando el apellido de su esposo para evitar la condena social vinculada al de su padre. Reconocida en Alemania como una ferviente defensora de la ideología neofascista, su pensamiento de extrema derecha le valió el título de princesa nazi. Sin embargo, tras su muerte se reveló un hecho desconocido de su vida. Durante los años 60, trabajó en el Servicio Federal de Inteligencia, filtrando información para los espías norteamericanos. Una faceta de su existencia que mantuvo en secreto para evitar la acusación de traición por parte de sus amigos nazis. Otro padre nazi fue Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda y figura central del Tercer Reich. Nacido en 1897, Goebbels emergió como uno de los colaboradores más cercanos de Adolf Hitler, desempeñando un papel crucial en la promoción y consolidación del régimen. Con su elocuencia y habilidad para manipular las masas a través de los medios de comunicación, Goebbels se convirtió en el arquitecto de la maquinaria propagandística nazi. Parte de ello era generar un modelo de familia por el que los jerarcas nazis competían, como vemos en este fragmento. Su esposa Magda Goebbels fue considerada la reina del Tercer Reich. En el cuerpo de esta mujer se condensaba todo lo que el sistema totalitario germano esperaba de una esposa y una madre. Una devoción por atender a un marido abocado al crecimiento de la nación y por la crianza de los pequeños que iban a convertirse en la raza superior. Fanática devota de la causa nazi y su Führer, Magda estaba dispuesta a llevar hasta las últimas consecuencias su manera aria de ver el mundo junto a su marido. Fue por esa razón que la derrota en 1945 condujo a una catástrofe a la familia. Escondida junto a su esposo en el refugio secreto de Hitler en los días de la fatídica derrota, tomó la decisión de acabar con su vida al lado de los dos hombres que habían dejado una profunda huella en su existencia: su esposo y su Führer. Cuando el fracaso alemán se vislumbraba como inevitable, en el búnker donde aguardaban el inminente desenlace, Magda confesó a Traudl Junge, la secretaria personal del canciller, unas palabras estremecedoras que quedarían grabadas en la historia. «Es mejor que mis hijos mueran, a que vivan en la vergüenza y el oprobio. Nuestros hijos no tienen lugar en una Alemania como la que vendrá después de la guerra». El 1 de mayo de 1945, tras rechazar en varias ocasiones la oportunidad de escapar con sus retoños, Magda Goebbels tomó una decisión escalofriante. Su perspectiva pesimista y cruel sobre el futuro la convenció de preparar a sus 6 hijos, 5 niñas y un niño, para la muerte. Ella y su esposo le indicaron al dentista de las SS, Helmut Kanz, que administrara morfina a los pequeños para dormirlos y así poder introducir una ampolla de cianuro entre sus dientes. Magda misma se encargó de hacerles tragar el veneno, poniendo fin a sus jóvenes vidas y convirtiéndose en una madre nazi por excelencia, devota y asesina. Luego ingirió el mismo cianuro mortal que había utilizado para envenenar a los niños, mientras Joseph Goebbels se disparaba en la cabeza, intercambiando la última mirada con su esposa. Con ese cruento e inexplicable acto, acabó la descendencia de Joseph Goebbels. Sin embargo, Magda sí logró dejar una semilla en esta tierra: Harald Quandt, hijo de su primer matrimonio con el multimillonario Günther Quandt.
Este joven, impregnado con la fiebre nazi de su madre, se sumó al ejército alemán y ascendió a teniente de la Luftwaffe. Fue capturado por los aliados en Italia casi al final de la guerra. Tras su liberación en 1947, Harald retomó su vida como civil con el respaldo de su familia paterna, aunque marcado por su pasado. Asumió la responsabilidad de los negocios del Grupo Quandt, uno de los más grandes imperios empresariales de la Alemania occidental, abarcando desde la industria textil y farmacéutica hasta la marca BMW. Su vida llegó a su fin en 1967 en un trágico accidente de avión. Sus 4 hijas, también descendientes de Magda Goebbels, heredaron una impresionante fortuna, llevando consigo el legado complejo de su familia en la historia de la posguerra. La historia que conoceremos a continuación es la de Philipp Sands, un destacado abogado y escritor. Este hombre decidió hacer una película documental que aborda las distintas miradas que tienen los familiares de los parientes que sirvieron al Tercer Reich. My Nazi Legacy. El título del film, estrenado en 2015, se sumerge en el complejo y emocional terreno de los hijos de 2 prominentes líderes nazis. El cineasta inicia un viaje con 2 hombres cuyos padres desempeñaron roles clave en el régimen de Adolf Hitler. Por un lado está Niklas Frank, hijo de Hans Frank, el gobernador general de la Polonia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, quien acompañó finalmente la solución final del Führer. Por el otro, encontramos a Horst von Weizsäcker, hijo de Otto von Weizsäcker, alto funcionario nazi y gobernador de Galicia, un nazi tan fanático como Frank padre. A medida que la narrativa se desarrolla, el documental ofrece una mirada íntima a través de conversaciones profundas y encuentros reveladores. Niklas Frank, con una actitud de confrontación directa, condena los crímenes de guerra de su padre. El alemán, sin ningún tipo de titubeos, sostiene que su padre debería haber sido condenado a la horca por sus atrocidades. Su posición es clara: la verdad debe prevalecer sobre la relación filial. Por otro lado, Horst von Weizsäcker se debate entre la lealtad y el amor a la memoria de su padre, y la difícil aceptación de la verdad incómoda que rodea las acciones de Otto von Weizsäcker. Escuchemos a Niklas hablando de su padre y los alemanes. I wrote a book against my father called The Father Revenge. I wrote it because of the silence in Germany. The Germans built a lot of monuments for their victims, yes, because it was politically correct. But the silent majority of the Germans never acknowledged the crimes between 33 and 45, which the Germans committed. I think we are people without empathy. La película no solo se adentra en las vidas personales de estos hombres, sino que plantea preguntas profundas sobre la responsabilidad y la herencia de un pasado oscuro. ¿Cuáles son las complejidades de reconciliar el legado familiar con la verdad histórica? No deja de ser interesante que 2 hijos, en una posición muy similar, tengan posturas tan encontradas. Uno capaz de condenar a la horca a su propio padre, mientras que el otro defiende los ideales y las creencias del suyo, a pesar de verse en conflicto por las siniestras metodologías aplicadas para lograr ese fin. A pesar de que la conclusión parezca sencilla, se está hablando de cómo un hijo se relaciona con su padre, que fue criminal de guerra y que cometió y avaló asesinatos en masa, exterminios raciales y saqueos a comunidades indefensas. Hermann Göring, colosal figura del Tercer Reich y destacado líder del partido nazi, tejió un oscuro legado como comandante de la Luftwaffe alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Designado sucesor de Adolf Hitler, su devoción fanática al régimen lo marcó como una figura sanguinaria. Tras la guerra, en Nuremberg, fue juzgado en el proceso por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Cuando fue informado de su condena, eligió la salida de la cobardía. La noche previa a enfrentar su sentencia en la horca, tomó cianuro, acabando con su vida y huyendo de su destino. Eda Göring, nacida el 2 de junio de 1938, fue la única hija de Hermann Göring y su segunda esposa, la actriz Emmy Sonnemann. El hecho de ser la ahijada de Hitler prácticamente la convirtió en una princesa del Tercer Reich. Desde su nacimiento, Eda fue una celebridad nacional, creciendo en la opulenta finca de Karinhall, repleta de valiosas obras de arte y un palacio de juego para niños.
Su padrino inspiró celebraciones nacionales en honor a su cumpleaños. La vida de Eda, en apariencia un cuento de hadas, se vio ensombrecida por el legado sombrío de su padre. A lo largo de su vida, Eda defendió la herencia de su progenitor, batallando contra la condena social de una historia familiar que marcó indeleblemente a toda una nación. Su muerte el 21 de septiembre de 2018 a los 80 años no fue divulgada públicamente por los familiares, debido a que no querían sufrir escarmientos por parte de la sociedad. Siempre que un nazi pierde la vida, hay una parte del pueblo europeo que siente un pequeño alivio dentro. Hubo una curiosidad aún más indecorosa para Eda Göring. Fue sepultada discretamente en Múnich, en una tumba sin nombre, una elección motivada por el oscuro peso de la herencia paterna. Rolf Mengele, hijo del sádico doctor nazi Josef Mengele, siempre se vio a sí mismo como un niño común. Aunque su destino lo llevó a nacer en Alemania en 1944, durante los últimos días del nazismo, en su infancia esto parecía ser solo un dato curioso. A los 10 años disfrutaba de una vida feliz en Alemania y recibía esporádicas cartas de quien suponía era su tío Fritz, dado que nunca había conocido a su padre, del cual su madre le relató que era un héroe desaparecido en combate. Rolf desarrolló un profundo cariño por su tío. No fue sino hasta los 12 años, en 1956, cuando dos impactantes revelaciones sacudieron su mundo. La primera fue que, contrariamente a lo que pensaba, su verdadero padre era Josef Mengele, responsable de crueles experimentos científicos con prisioneros en Auschwitz. La segunda noticia era que su tío Fritz, a quien había escrito innumerables cartas, era en realidad el mismísimo Mengele. Con la verdad expuesta, se desató la crueldad de sus compañeros de colegio, quienes no tuvieron piedad y le arrojaron insultos como «tu padre es un criminal», «pequeño nazi» o «SS Mengele». Una vez en conocimiento de la verdadera identidad de su padre, Rolf experimentó los intentos de Josef por reconstruir una relación padre-hijo con él. Sin embargo, el tiempo y las diferencias ideológicas los habían distanciado irremediablemente. A pesar de ello, Rolf aceptó tener un último encuentro con su padre en San Pablo, Brasil, donde el médico nazi estaba exiliado. Allí fue testigo de la decadencia de su progenitor. El orgulloso asesino de las SS se había convertido en un miedoso anciano obsesionado con esconderse para no ser condenado. Aunque Rolf exigió explicaciones sobre el Holocausto, solo obtuvo respuestas evasivas. Escuchemos al propio hijo del sanguinario científico contarlo en primera persona. Here, as I told you, he exploded. Hearing this as a question from the son to him. In the sense, how can you imagine that this is possible for me to do these things? Don't you see at the first line this is a lie or propaganda or I don't know why? Rolf Mengele siempre cargó con la vergüenza de dos atrocidades avaladas por su padre: los asesinatos y los sanguinarios experimentos médicos llevados adelante en el campo de concentración Auschwitz. La historia de los ensayos clínicos realizados por Mengele con los prisioneros es verdaderamente aterradora. A modo meramente ilustrativo, te contamos que el investigador nazi había centrado su obsesión en estudiar gemelos, multiplicando las posibilidades de estudio en caso de fallecimiento de uno de ellos. Luego de la muerte de su padre en 1979, Rolf Mengele vivió en silencio, por orden del clan familiar, quienes eran los últimos parientes vivos del macabro investigador. Pero eso fue hasta 1985. Ese año el muchacho decidió compartir su historia con la prensa, asumiendo el costo de romper definitivamente la relación con la rama paterna de su familia. Con la conciencia tranquila, cambió su apellido a Jenkel para que sus hijos no cargaran con el peso de su antepasado. Volvió a hablar en 2008, pidiendo perdón a la comunidad judía, en búsqueda de identidad y redención. Martin Bormann fue secretario privado de Hitler y jefe de la Cancillería. Era uno de los segundos al mando y hombre de extrema confianza del Führer. Tanto es así que su primogénito, de igual nombre que su padre, fue ahijado de Hitler y en privado bromeaban con que era uno de los posibles aspirantes al trono del Tercer Reich, una vez que fuera mayor y los nazis dominaran la tierra. En los años tumultuosos de su juventud, Martin Bormann era un chico rebelde y esquivo. Convencidos de que su hijo necesitaba ser domesticado,
Sus padres lo enviaron a un internado nazi, temido incluso por progenitores de jóvenes afiliados al nazismo. En las orillas del lago Starnberg, en Baviera, este bastión educativo se erigía con la misión de forjar a los futuros líderes del Reich a través de una disciplina bélica inflexible, formación paramilitar y un enfrentamiento físico desafiante. Memorizar el programa de las juventudes hitlerianas y estudiar minuciosamente Mein Kampf del Führer eran rituales diarios. Después de la guerra, con apenas 15 años, Martin regresó a su hogar ataviado con su uniforme y la cruz esvástica marcando su brazo. La casa estaba completamente vacía y deshabitada. Su madre se había fugado con un apellido falso, mientras que su padre había desaparecido sin dejar rastro. Abandonado y desamparado, Martin se topó con un pastor que lo acogió, despertando en él una vocación religiosa. Abrazó la vida de cura y maestro, alejándose de las sombras de su pasado. Sin embargo, en 2011, la oscuridad volvió a su vida cuando fue acusado de maltrato y abuso sexual a estudiantes. Escudándose en una supuesta demencia senil, eludió el juicio y la condena. Finalmente, el 11 de marzo de 2013, Martin Alfred Bormann, quien fuera pretendiente al trono del Tercer Reich, encontró su último suspiro impune, al igual que su padre. Si bien es cierto que los hijos no son responsables por los actos de sus padres, muchas de las figuras que exploramos en el capítulo de hoy reivindicaron las siniestras acciones de sus progenitores. Es por ese motivo que la memoria y la conciencia sobre las atrocidades ocurridas son ejercicios que los alemanes se ven obligados a realizar a diario, para que la ideología nazi no vuelva a reinar en suelo europeo. De esta manera estamos terminando el impactante video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.